Nuevamente trayéndole la palabra de Dios. Y hoy les traigo el pasaje de San Juan 21, 15 al 17. Y dice que Jesús era la tercera vez que se les aparecía después de haber resucitado a sus discípulos. Y dice que después de que hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió Pedro: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Jesús se estaba refiriendo a sus hijos, que cuidara a sus corderos. Un cordero era una oveja de menos de un año o un año. Y Jesús le estaba diciendo que apacentara prácticamente a sus pequeños, a los que lo acababan de conocer. Y apacentar significaba alimentar espiritualmente de forma especial a los más débiles, a los nuevos miembros del cuerpo de Cristo, enseñarles la palabra de Dios, enseñarles que ellos pueden ser utilizados por el Señor. O sea, apacentar significaba desde los niños hasta que iban creciendo a una edad que ya podían entender ellos. Y ese era el trabajo que eso era lo que le estaba recomendando Jesús a Pedro. Volvió a decirle la segunda vez Jesús a Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Aquí ya no le dice que apaciente, y no se refiere a los corderos. Aquí le dice: pastorea mis ovejas. El pastor es alguien que guía, que cuida y cura. Exhorta, actúa como un mentor espiritual para que las ovejas crezcan sanas. Pastorear significa cuidado y discipulado. Y en algún momento todos hemos tratado de nutrir la fe de otros. La función pastoral es para todo aquel que tiene el don. Ahora, no todos tenemos el don de pastor. Hay quienes son maestros, hay quienes son profetas, hay quienes son apóstoles y hay quienes hacen milagros. Entonces le estaba recomendando el Señor a Pedro que le pastoreara sus ovejas, que se las cuidara, que se las alimentara desde los corderos hasta las ovejas. Y le dijo Jesús la tercera vez a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió Pedro: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Aquí vemos nuevamente que le dice apacienta, pero ya no le dice apacienta mis corderos, sino apacienta mis ovejas. Ahora, en esto hay una cosa bien importante. El pastor tiene que tener autoridad en la palabra de Dios, la capacidad de enseñar la palabra de Dios y tener el amor de Dios, como nos lo enseñó Jesús. Exhortar a los hermanos que se han apartado de los caminos del Señor, a los que se dedican a confundir a los hermanos, a los que se unen a yugo desigual y a los enfermos. Esa es la función del pastor. Y a esos es a los que el Señor le está recomendando, que les hable, que los cuide. Si se han apartado, que los motive a que vuelvan a los caminos del Señor, que regresen. Y mis hermanos, hay tantos pastores, tantos hermanos que confunden la palabra de Dios. Como pongamos los que dicen que los diezmos ya no son de esta época, porque son del Antiguo Testamento. Pero en un video yo les mostraba que Jesús no vino a abolir la ley, sino vino a que se cumpliera. Entonces, todas esas cosas es lo que el Señor le dice a Pedro cuando le dice que apaciente a sus ovejas. Ahora, ¿por qué escogió a Pedro? Yo les he dicho que a mí me llama la atención la actitud de Pedro hacia Jesús, porque yo considero que Pedro era un discípulo
que sabía que en el Señor no había límites para todo lo que se proponía. Y Pedro muchas veces se equivocó, pero muchas veces probó. Y prueba de eso es cuando caminó sobre el agua, que le dijo al Señor que si Él era que le dijera que caminara en el agua, y Pedro caminó. Cuando Pedro hizo y realizó el primer discurso, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, dice que se convirtieron 3,000 entre judíos e israelitas. Entonces el Señor encontró algo en Pedro, que él tenía la capacidad de cuidar a su pueblo, de cuidar a sus ovejas, y es lo que le recomienda. Y yo creo que nosotros podemos hacerlo, cuidar a los que se han apartado del Señor. Tenemos la capacidad, tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Entonces nosotros podemos realizar también una función como la que le pidió Jesús a Pedro. Ahora, ¿por qué le dijo al Señor 3 veces? ¿Por qué le preguntó 3 veces a Pedro si lo amaba? Yo creo que el Señor, como le dice Pedro, lo sabía todo. Y por eso mismo le preguntó, para ver cuál iba a ser la actitud de Pedro. Y el Señor tenía la confianza en él. Y si vemos, Pedro es uno de los discípulos a quienes tenemos mucho que aprenderle. Dice que Pedro, cuando estaba en el templo La Hermosa, pasaba y muchos esperaban que con la sombra se sanaran los enfermos. Entonces, yo creo que nosotros podemos anhelar eso. Que el Señor también nos ama a nosotros, como nosotros tenemos que amarlo a Él. Y si a nosotros nos hiciera la pregunta el Señor hoy, si lo amamos, yo creo que es un momento que meditemos hasta dónde amamos al Señor. Y si vemos que es mucho o es poco, tratemos de que sea mucho. Mis hermanos, yo los exhorto a que amemos al Señor, a que lo busquemos, a que también nosotros anhelemos apacentar y pastorear a las ovejas, motivar a los que se han apartado y pedirle al Espíritu Santo que nos guíe qué tenemos que decir cuando esa oportunidad se nos presente. Creo que si nosotros andamos en los caminos del Señor, va a depender de nosotros anhelar hacer la palabra de Dios viva aquí en la tierra. Y aquí podemos ver que hay unas, por decir así, recomendaciones para que nosotros lo hagamos. Así es que yo los exhorto a que lo hagamos. Yo los exhorto a que lo anhelemos y que no tengamos temor. El Señor no nos va a avergonzar. Que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana.